Gracias, hombre. Muchas gracias a todos ustedes por, después del tinto, estar aquí sentados. Gracias al comité organizador por su invitación. Los anteriores expositores me la pusieron dura porque es que ellos han hablado de cosas prácticas. Ahora vamos a hablar de una serie de disquisiciones teóricas igualmente válidas e interesantes. ¿Cómo paso acá? ¿Acá? ¿Ahí? ¿Con cuál va? Con este. Ok. Pero no se preocupen que esto va a ser pan comido, no hay problema. Vamos a ver cuáles son las bases neurológicas de la rinitis alérgica. Son dos conceptos muy interesantes y muy diferentes, y vamos a ver cómo en un momento dado se pueden unir. Muy rápidamente, el sistema inmunológico y la rinitis alérgica, tenemos nosotros una reacción antígeno-anticuerpo, y esa reacción antígeno-anticuerpo, el primer villano en la fase 1 es el mastocito, el cual se defiende liberando histamina y una cantidad de citoquinas. Después se libera una serie de moléculas de adhesión, las cuales la principal son el ICAM1 y el BCAM1, cuyo mecanismo principal es atraer más células al sitio de la inflamación. Llegan nuevas células como son los eosinófilos y los basófilos, y nuevamente contribuyen a la inflamación liberando más histamina y más proteínas, específicamente el eosinófilo. La segunda etapa, como vimos, se basa en el reclutamiento y la migración celular, y está dado básicamente por estas interleuquinas, selectinas y una serie de integrinas que hacen que los eosinófilos lleguen al sitio de la inflamación para ayudar al proceso. Yo siempre he dicho que ayudan al proceso de inflamación, no desinflamación, porque llegan a botar más histamina y llegan a producir más proteína básica y llegan a poner más elementos y proteínas que van a producir más proceso de inflamación. Eso es la parte inmunológica básica. Ahora vamos a recordar unos elementos neurológicos básicos, solo recordar, no vengo a enseñar nada, que es la unidad anatómica del sistema nervioso, todos lo sabemos, es la neurona. La unidad funcional del sistema nervioso es el arco reflejo. Un arco reflejo está compuesto básicamente de un estímulo que tiene un receptor y un transmisor, y una respuesta que también tiene un transmisor y un efector. Los reflejos básicos primarios, primitivos, de los que no han evolucionado, de los que tenemos nosotros, desde los reptiles, no tienen integradores, como el reflejo patelar, por ejemplo, en donde el estímulo llega y en la motoneurona directamente se integra y se produce el efecto. La mayoría de los estímulos son captados por un receptor. Aquí dice Bogotá, no es que está mal escrito, es que quiere decir vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y todo lo que es los mecanoceptores, propioceptores, calor, temperatura. Pero hay un sistema que cuando lo veíamos en neurología pasábamos rapidito porque era como complicadito, que es todo lo de la nocicepción. Los receptores generales que vimos se transmiten a través de fibras A, y todo lo que es la nocicepción se transmite a través de fibras C. Las fibras C son fibras no mielínicas que transmiten mucho más lentamente y que tienen terminaciones libres en las mucosas. Los efectores primarios son músculos, glándulas y otras células. Eso es un arco reflejo. No tenemos que saber nada más para esta charla, y para neurología toda es así. Si hay algún neurólogo aquí es posible que se delique un poquito, pero es así. Un estímulo, un receptor, se transmite por una neurona hacia arriba, se integra en algún punto, luego viene una orden hacia abajo para un efecto que es en músculos, glándulas o en células. La siguiente. Entonces, veamos a ver cómo integramos nosotros el sistema nervioso con el sistema inmunológico en la nariz.
La recepción de todo lo que es la parte sensitiva de la nariz y de todo lo que es la mucosa nasal está dada por el nervio quinto, el trigémino. Todo lo que es la orofaringe y toda la parte de la hipofaringe está dada por el noveno y el décimo, glosofaringe o neumogástrico. E incluso hay una parte importante de todo lo que es la nasofaringe que está dado por el 11. Para recordar, la sensibilidad de toda esta parte está dada por los nervios impares, 5, 7, 9 y 11. Fácil. La naturaleza ha hecho las cosas fáciles para que nos acordemos. 5, 7, 9 y 11, ¿ok? Se integran en este núcleo amarillo, que es el núcleo del trigémino. Es el núcleo más grande que tiene el tallo cerebral. Va desde el mesencéfalo hasta la espina. Y por algo será, porque tiene que procesar, recibir y procesar absolutamente toda la información que está llegando de la cara, de la nasofaringe, de la nariz, de la hipofaringe, de cuerdas vocales. La orofaringe es el punto más importante, vital del cuerpo humano. Por ahí ustedes hablan, por ahí se alimentan y por ahí respiran. Son 3 vías que confluyen en el mismo sitio. Se integra, como decíamos, en el quinto par y las órdenes vienen por el vago, el neumogástrico o vago. El vago, como vago que se respeta, está en todas partes, está en todas las fiestas. Y el vago es el que nos lleva toda la información a través del sistema autonómico parasimpático de regreso a las órdenes que está llevando a ese sistema parasimpático. Aquí nuevamente quiero mostrarles todo esto desde aquí, todo esto azul es el núcleo del quinto par. Este es el quinto par que recibe la información, el noveno par, el décimo par, y aquí está saliendo esa información, solamente para integrar. Si usted quiere integrarme este sistema inmunológico y este sistema neurológico con la pasión, con el amor, con el afecto, pues utiliza las vías que hay entre el quinto par y el sistema límbico. Y si quiere ser razonable con la rinitis alérgica, utilice las vías que van del sistema del quinto par al cerebro, que es el sistema racional que nos va y ahí quedó todo integradito. Entonces vamos a ver qué pasa con la reacción alérgica. Nosotros vamos a pensar siempre en función de un reflejo, nuevamente estímulo, integración, respuesta. Nosotros tenemos aquí toda la parte aferente de los estímulos que se producen en la nariz y van a través de las neuronas del quinto, 5, 7, 9 y 11 a todo el tallo cerebral. En el tallo cerebral se genera una respuesta que se devuelve nuevamente, acuérdense, por el vago van todas las respuestas de este sistema y vamos a tener respuestas nuevamente a través de nariz, pulmón, sistema gastrointestinal y todo lo que es piel. Hay 2 conceptos que voy a enfatizar que me parecen supremamente interesantes, que es lo que dice aquí, sensibilización central, y otro concepto que es la eficacia sináptica. Hemos hablado siempre, este es el reflejo básico general que está sucediendo. Sin embargo, existen otra serie de reflejos del sistema nociceptivo que no van al tallo cerebral, sino que son aferencias directamente sobre eferencias. Son unos arcos reflejos que se están produciendo ahí. Seguimos. ¿Cómo se comunica el sistema nervioso, el sistema inmunológico con el sistema nervioso para producir estos reflejos? Muy sencillo, aquí ustedes van a ver las celulitas verdes son simplemente los mastocitos y los rojitos corresponden a las terminaciones nerviosas. Estos cortes histológicos en pulmón, en su mucosa, en intestino y en piel nos muestran que los mastocitos están en íntimo contacto, están muy cerca de estas terminaciones nerviosas de las fibras C. Pero estar uno cerca de alguien no lo compromete en nada. Hay muchas fotos de una cantidad de gente al lado de la otra persona y eso no lo compromete en nada. La idea es que haya algún tipo de interacción y vamos a ver cómo se puede presentar esa interacción. Los nociceptores, que son estas fibras C, aquí tenemos nosotros otro mastocito y aquí tenemos nosotros toda la red neuronal de fibras C, expresan una serie de receptores que son transitorios, que son los que se llaman los TRPV1, que son los receptores vaniloides, y los TRPV2,
PA1, que son los anquiroides. Y estos receptores de las fibras C del sistema nociceptor son receptores de todas estas sustancias. Miren, bradiquininas, histamina, prostaglandinas, productos de la lipoxigenasa, radicales libres de oxígeno, tienen receptores de la 5-hidroxitrihistamina, cisteín-leucotrienos, triptasas y tripsinas. ¿Qué significa esto? Simplemente que si en el ambiente inmunológico, de la reacción inmunológica de la alergia, estamos nosotros produciendo todo este tipo de sustancias y las fibras nerviosas tipo C del sistema nociceptor en nariz, principalmente en todo lo que es el tracto gastrointestinal. Veía yo que van a hablar mucho sobre la alergia y ahí alergia a la leche, y ahí es bien interesante todos los desarrollos experimentales que hay sobre el tracto gastrointestinal, porque el sistema nociceptor del tracto gastrointestinal, yo no sé si sea cierto, repito lo que dicen los artículos, es un sistema que es completamente autónomo, y los neurogastroenterólogos lo han llamado el segundo cerebro, porque al parecer es un sistema que actúa solito, no tiene una serie de reflejos condicionados que se van produciendo y actúa solito, no necesita el sistema nervioso central. Entonces aquí ya dice uno, no solamente están en contacto físicamente, sino las terminaciones nerviosas de esas fibras C tienen receptores para todas esas sustancias químicas que se están produciendo en la reacción alérgica primaria. Aquí está el mastocito cuando bota todos sus elementos, y aquí vemos nosotros la reacción de una fibra C. Se genera una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial en un momento dado genera un voltaje que hace que se estimule la fibra C y envíe información hacia arriba de lo que está sucediendo. Y aquí básicamente lo que pasa, este es el modelo teórico y este es el modelo ya experimental intrapulmonarmente, en donde ustedes ven cómo una fibra C, al colocarle, está disparando este tipo de frecuencia, y al colocarle un alergeno aumenta la frecuencia de disparo, es decir, es una fibra que con el alergeno, con la reacción alérgica, se estimuló y envió hacia arriba la información. ¿Qué es la sensibilización central? Esto es un concepto que me parece bastante interesante. Después de haber sensibilizado nasalmente a una serie de monoresus con polvo casero durante 6 meses, entonces lo sacrificaron y miraron a ver qué pasaba con las fibras del tallo cerebral de esos micos, y lo que encuentran ustedes es lo siguiente: los monos controles que no han sido sensibilizados tienen una descarga de este tipo, en cambio los monitos que han sido sensibilizados tienen un aumento de la frecuencia del tallo cerebral cuando están sensibilizados al alergeno. Aquí ustedes pueden ver exactamente la diferencia entre los controles, la frecuencia de descarga en el tallo cerebral de los controles y la frecuencia de descarga de lo que está pasando en el tallo cerebral con todos los monitos que han sido sensibilizados. ¿Cuál puede ser la relevancia clínica de esta sensibilización central? Es que la reacción alérgica en un sitio va a un centro integrador que es el tallo cerebral, y el tallo cerebral entonces reparte efectos, reparte órdenes para producir una respuesta alérgica o influenciar la fisiología de un sitio a distancia. Por esa razón se encuentra muy posiblemente la relación interesante que es entre rinitis, asma, problemas de piel y problemas gastrointestinales. ¿Cuál es la eficacia sináptica inducida por alergenos en el sistema nervioso autónomo? Cuando se estimula las fibras C de la mucosa nasal y se mide lo que está pasando en los ganglios precolinérgicos del sistema nervioso autónomo, del sistema nervioso preganglionar vagal, se encuentra que hay una gran respuesta a nivel de esos ganglios simpáticos y de esos ganglios parasimpáticos. ¿Qué significa esto? Básicamente que la estimulación alérgica en la nariz estaría apoyando, aumentando, mejorando en un momento
dado esa respuesta colinérgica de los ganglios preganglionares. ¿Para qué puede servir eso? Puede servir para alterar una respuesta a distancia o para modificar una respuesta a distancia. Aquí vemos cómo la estimulación de las neuronas entéricas inducidas por alergeno, cuando usted tiene un control de estos guinea pigs y les hace una estimulación, responden de esta manera, mientras que cuando lo hacen con la lactoalbúmina la respuesta es mucho más intensa, lo cual nos muestra que existe una estimulación de esas fibras C por este tipo de alergenos, no solamente por el alergeno en sí, sino por las sustancias que está produciendo la reacción alérgica en ese momento en el sitio. Para terminar, pues quedan una cantidad de preguntas, muchísimas preguntas, y eso es básicamente el objetivo de la charla, dejar miles de preguntas sin resolver. Esto es un resumen de todo lo que dijimos. La nariz, recuerdo, 5, 7, 9 y 11 nos van a dar toda la información de la aferencial sensitiva de la mucosa nasal. Los mastocitos, al producir el ICAM1, como vimos ahí primariamente para reclutar células, también tienen una conexión sináptica de las fibras tipo C con la nectina 3. Es decir, el mastocito y la célula ICAM1 se une a un receptor que es la nectina 3 para estimular esa fibra C y mandar información al sistema nervioso central de lo que está pasando. Todos los factores neurotrópicos, citoquinas, VCAM1 se están produciendo en este ambiente, llevan la información. La célula aferente hace sinapsis en algún sitio, como dijimos, puede hacer sinapsis en el tallo cerebral, en el quinto par, que es lo más ortodoxo, lo más tradicional, en los arcos reflejos más establecidos, pero como aquí usted puede ver que una aferencia hace sinapsis directamente con una aferencia sin necesidad de llegar al sistema nervioso central, al tallo cerebral, y producir un efecto que en la mucosa nasal lo vamos a encontrar con producción de una serie de neuropéptidos, como son la sustancia P, la neuroquinina y los péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, que a su vez van a producir a través del sistema nervioso parasimpático una serie de reacciones ahí también, que son de vasodilatación, edema, prurito, rasquiña, que pueden estar en un momento dado, no sabemos si aumentando o modulando el sistema de reacción alérgica de lo que es la reacción alérgica pura de la mucosa nasal. Muchas gracias a ustedes. Este es el río más lindo del mundo, que está en su país, en Caño de Cristales.